La sociedad actual ofrece al adolescente contenidos materialistas por encima de la transmisión de valores éticos, morales y humanísticos, lo que puede influir negativamente en su formación. Siguiendo los criterios de la OMS, podemos calificar como adolescentes a los sujetos de 12 a 18 años de edad, reservando el calificativo de juventud para los que están entre 18 y 25 años, a partir de los cuales se les considera adultos, aunque la preadolescencia de 10 a 12 años está cobrando importancia, ya que hay una aceleración creciente en estas etapas en las que se practican conductas reservadas ante a edades posteriores. Se podría aplicar el término de adolescentes para aquellos que permanecen en casa de los padres hasta más allá de los 30 años. En la sociedad postmoderna en la que vivimos, el desarrollo y la inteligencia mercantil han sustituido al progreso en su sentido más amplio, haciendo valer el tanto tienes, tanto vales, el tener antes que el ser, y la llamada que escuchan nuestros niños y adolescentes hacia la tecnología es imperiosa, cultivándose poco el humanismo. Palabras como abnegación y sacrificio están perdiendo su significado al no ser completadas como una posibilidad a ejercitar, y a nuestros adolescentes les llega el mensaje de lo fácil, de lo inmediato, el futuro es hoy. Por otra parte, dejemos constancia de que los adolescentes y jóvenes son la mayor fuerza contemporánea existente en el mundo. Por otra parte, se están produciendo situaciones impensables hace unas décadas. Así, en nuestra sociedad la adolescencia y juventud se prolongan por razones de estudio o de dificultad para encontrar trabajo, manteniéndose durante mucho tiempo en una pseudo-adolescencia, proclive a crear hábitos y actitudes de ocio inadecuadas al no haberse producido el despegue de la familia y a la asunción de nuevos papeles en la vida. Hay madurez cronológica, pero no psicosocial. Lo contrario sucede en sociedades no desarrolladas en las que los adolescentes han de trabajar antes de lo deseable para contribuir, en lo posible, al sustento de la familia. Añadamos además que es conveniente que al llegar a cierta edad los padres tengan libertad y no estén sometidos al cuidado continuo de los hijos. Algunos jóvenes se rebelan ante una sociedad fría y tecnológica a ultranza que incita a un consumismo carente de sentido en muchas ocasiones, y todo ello en el marco de unas metrópolis deshumanizadas y superpobladas, rodeadas de múltiples núcleos periféricos donde la abundancia tecnológica se mezcla con la indiferencia a partes iguales y donde los centros comerciales se convierten en el punto de encuentro familiar. El uso del tiempo libre en la adolescencia puede plantear problemas, en ocasiones graves, evitables en gran parte con una educación infantil adecuada. Se da por hecho que la adolescencia es la edad de pleno disfrute y que ni los estudios ni el trabajo han de impedirlo. Gran error, ya que pueden y deben ser compatibles ambas cosas, y como afirma el ensayista y pensador José Marina, los jóvenes se han instalado en un sentimiento de impotencia confortable, mostrando un comportamiento en el que dan por sentado que no van a cambiar sus vidas ni la sociedad, lo cual tampoco les importa mucho. En los últimos tiempos, el ocio se ha convertido para muchos en el eje central de su tiempo. Se han pasado la centralidad del trabajo a la centralidad del ocio. El adolescente no ama el riesgo, está inmerso en él, porque los mecanismos neurofisiológicos que permiten discernir lo que conviene o no conviene, lo que puede generar problemas o no, depende de la maduración de estos mecanismos que localizamos en el área prefrontal. En la mayoría de los casos de la vida de los adolescentes existe una violencia de grupo. Así es, en ese grupo de amigos lamentablemente en ocasiones se produce violencia o la exclusión hacia alguno de ellos, generalmente hacia el más moderado, tímido, débil o que tiene alguna particularidad física, al que se aparta del círculo habitual.
e incluso se le extorsiona practicando el acoso. A la hora de encontrar un motivo que justificará la razón de una mayor o menor agresividad, recordemos que en un estudio hecho en Montreal, en 1000 jóvenes de bajo extracto social, se halló como factor más frecuente entre los agresores el tener una madre adolescente y sin estudios. Otros trabajos relacionan la violencia con el descontento familiar o bajos ingresos económicos. Violencia, acoso escolar, consumismo de alcohol y drogas durante el tiempo de ocio o trastornos alimenticios son algunas de las conductas de riesgo que acechan sobre nuestros adolescentes. La mayor parte de los estudiantes tiene contacto con el acoso escolar, ya sea como espectador, víctima o agresor. Incluso el 34% de los adolescentes reconocen que nunca pedirían ayuda a sus profesores en caso de sufrir este tipo de violencia. Finalmente, vivimos en una sociedad tecnológica, industrial y de la información, en la que privan los intereses mercantiles y la escasa transmisión de valores éticos, morales y humanísticos, teniendo en cuenta que en la adolescencia son características de rebeldía y la escasa percepción del riesgo. La familia se enfrenta a serias preocupaciones ante la conducta de algunos adolescentes, que hacen un uso inadecuado de su tiempo libre o caen en conductas de riesgo respecto a sustancias tóxicas o en la sexualidad. La relación entre los jóvenes es fundamental para la socialización y desarrollo normal, aunque en ocasiones practican la violencia sobre algún compañero o en grupo, o inducen a conductas de riesgo. La familia es la entidad idónea para transmitir factores protectores en colaboración con los docentes y deberá ejercer una autoridad efectiva, compartida y responsable.